Siempre pensé que esas historias de suegros entrometidos y controladores eran exageraciones sacadas de series o de esos foros de internet donde la gente dramatiza su vida para ganar atención. Creía que esas cosas le pasaban a otros, no a mí. Pero el destino, con su retorcido sentido del humor, se encargó de demostrarme lo contrario. Conocí a Julia hace 6 años en un evento de networking que, honestamente, no tenía ni ganas de asistir. Yo acababa de lanzar un pequeño emprendimiento digital más por pasión que por expectativas de éxito, y ella trabajaba en el departamento de marketing de una empresa reconocida. Desde el primer momento en que cruzamos palabras, sentí esa chispa rara y especial que uno no puede fingir ni fabricar. Era inteligente, divertida y con una sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación en la que estuviera. Nos entendimos sin esfuerzo, hablábamos de sueños, de metas, de lo que queríamos para nuestro futuro. En cuestión de semanas ya éramos inseparables, y en menos de 2 años, estaba absolutamente seguro de que quería pasar el resto de mi vida con ella. Por eso decidí proponerle matrimonio. Todo parecía ir sobre ruedas, como en esas historias románticas que terminan bien. Al menos, eso pensé hasta la noche en que conocí el verdadero rostro de sus padres. Esa fue la primera grieta en la imagen perfecta que me había construido. Habíamos organizado una cena especial para anunciar nuestro compromiso y, aunque sabía que sus padres eran un poco conservadores, jamás imaginé la frialdad que me recibiría. Siempre me habían tratado con una amabilidad superficial, esa cortesía que se siente más por obligación que por afecto genuino, pero esa noche fue distinto. Sus caras pasaron de la sorpresa a una incomodidad apenas disimulada cuando les contamos la noticia. Y luego llegaron los comentarios disfrazados de preocupación. ¿Están seguros de que quieren casarse tan jóvenes? El matrimonio es un compromiso enorme. En ese momento entendí lo que realmente querían decir, aunque no lo dijeron en voz alta, que yo no era suficiente para su hija. Su familia venía de un entorno acomodado, de clase alta, y yo, bueno, no tanto. Mis padres eran personas humildes que siempre trabajaron duro para darnos lo poco que teníamos, y mi negocio apenas estaba despegando. Aún así, tenía la esperanza de que con el tiempo podría ganarme un lugar en sus corazones. ¡Qué ingenuo fui! Un par de semanas después de aquella cena, Julia me llamó llorando. Yo estaba en la oficina terminando un proyecto cuando contesté su llamada con el corazón acelerado. Pensé que algo grave había pasado. Mis papás no están de acuerdo con la boda, sollozaba entrecortadamente. Me quedé en silencio por unos segundos, sin saber cómo reaccionar. Luego añadió lo que sería el comienzo de todo este lío, dicen que solo estarán tranquilos si firmamos un acuerdo prenupcial. Al principio, sus palabras me dolieron más de lo que me gustaría admitir. Sentí que estaban poniendo en duda mi amor por su hija, como si lo único que me interesara fuera su dinero. Lo más irónico era que Julia no tenía un patrimonio propio significativo, vivía en un departamento que sus padres le pagaban y apenas tenía algunos ahorros personales. Después de pensarlo y de hablarlo a fondo con ella, decidí aceptar firmar el dichoso acuerdo. Quería demostrarles que estaba con Julia por las razones correctas, no por interés. El documento, sin embargo, era francamente ridículo. Estipulaba que todo lo que Julia tuviera antes y después del matrimonio sería exclusivamente suyo, y que yo no tendría derecho a reclamar absolutamente nada en caso de divorcio. Por mi parte, todo lo que tuviera antes o ganara después también sería mío, aunque en ese momento apenas tenía nada. Ellos lo vieron como un trato justo porque, en su mente, mi éxito jamás superaría el de su hija. No sé si fue orgullo, amor o simple ingenuidad, pero firmé sin dudar. Julia estaba feliz y me dijo que eso solo confirmaría ante sus padres que yo era el hombre adecuado para ella. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos. Julia decidió dejar su trabajo y dedicarse a la casa porque, según dijo, quería disfrutar del matrimonio sin estrés. A mí no me molestó, mi negocio estaba comenzando a crecer y no veía problema en asumir los gastos. Me gustaba pensar que éramos un equipo, que cada quien aportaba a su manera. Lo que nadie, ni siquiera yo, vio venir fue el crecimiento explosivo de mi emprendimiento. Todo comenzó con la venta de productos en línea desde un pequeño escritorio en el departamento que compartíamos. Lo hacía todo yo, diseñaba, gestionaba pedidos, atendía clientes y hacía entregas personales cuando era necesario. Dormía poco, comía mal y pasaba fines de semana enteros trabajando, pero poco a poco los resultados empezaron a llegar.
Un cliente recomendaba a otro, y de pronto mis productos estaban apareciendo en blogs y publicaciones especializadas. En apenas 2 años, esa idea que nació casi como un experimento se convirtió en una empresa reconocida a nivel nacional. Abrí oficinas, contraté empleados y, para cuando celebramos nuestro 5º aniversario, ganaba más dinero del que alguna vez imaginé. Por otro lado, Julia seguía sin trabajar. Nunca se lo reproché, siempre dije que, mientras estuviéramos juntos, lo mío era suyo. Pero lo que sí comenzó a molestarme fue la repentina aparición constante de sus padres en nuestras vidas. Aquellos que en un principio no mostraban el menor interés por mi negocio, de pronto comenzaron a meter sus narices en cada decisión. Sus visitas a nuestra casa se volvieron frecuentes, y aunque al principio parecían simples encuentros familiares, pronto sus comentarios comenzaron a tomar un tono incómodo. Con el éxito que estás teniendo, deberías pensar en asegurar el futuro de Julia, decía su madre con voz melosa. ¿No crees que sería justo que ella también tuviera acceso a todo esto? Después de todo, es tu esposa. Por dentro quería gritarles que todo lo que tenía ya estaba destinado a ella, que no necesitaba firmar nada para asegurar su bienestar. Pero para ellos eso no era suficiente. Lo irónico era que, gracias al prenupcial que ellos mismos habían exigido, Julia no tenía derecho a nada de lo que yo había ganado después de casarnos. Ese detalle no parecía molestarles cuando pensaban que yo sería un fracasado, pero ahora que el panorama había cambiado, el guión era otro. Cuando firmé el acuerdo prenupcial, pensé que sería el fin de cualquier discusión financiera con mis suegros. Nunca imaginé que, años después, ese mismo documento se convertiría en el centro de tantas tensiones. Después de que mi negocio despegó, nuestras vidas cambiaron drásticamente. Pasamos de vivir en un pequeño departamento alquilado a comprar una casa hermosa en una zona exclusiva, con piscina, gimnasio y hasta un estudio para que Julia tuviera su propio espacio. No me importaba gastar en comodidades porque sentía que todo lo que ganaba también era para ella. Al principio, sus padres parecían encantados. De repente yo ya no era el muchacho humilde que no merecía a su hija. Ahora era el esposo exitoso que les presumía una casa y autos nuevos cada vez que venían de visita. Pero como era de esperarse, esa actitud solo duró hasta que empezaron a cuestionar ciertas cosas. Todo comenzó en una cena familiar en nuestra casa para celebrar el cumpleaños de Julia. Habíamos preparado una comida especial, y en medio de la conversación, su madre soltó un comentario que al principio sonó inofensivo: es increíble todo lo que han conseguido juntos. Estoy segura de que Julia tiene mucho que ver con tu éxito. Me quedé en blanco, no porque no quisiera reconocer el apoyo emocional de mi esposa, sino porque el comentario llevaba un tono insinuante, como si quisiera decir algo más. Contesté lo más diplomáticamente posible: bueno, ella siempre me ha apoyado emocionalmente, y eso significa mucho. Pensé que con eso bastaría, pero me equivoqué. Su madre continuó: claro, pero digo, si no fuera por la estabilidad que ella te dio, ¿crees que hubieras llegado tan lejos? Ese comentario me incomodó profundamente. Julia había sido un gran apoyo emocional, sí, pero llevaba años sin involucrarse en el negocio ni en nuestras finanzas. Yo era quien trabajaba 12 horas al día, quien tomaba decisiones difíciles y asumía todos los riesgos. No quería ser grosero, así que solo asentí y cambié de tema. Pero a partir de esa cena, todo cambió. Noté que sus padres comenzaron a visitarnos con más frecuencia, y sus comentarios pasivo-agresivos se volvieron parte de cada conversación. Es bueno que Julia haya encontrado a alguien con visión de futuro. Eso asegura que nunca tendrá que preocuparse, decía su madre. O aquel comentario de su padre: ojalá más hombres entendieran que el dinero no es solo suyo, sino de la familia. Lo peor llegó unas semanas después, cuando Julia me dijo que su madre quería hablar conmigo en privado. Me sorprendió, pero accedí. Lo que vino después fue la conversación más absurda de mi vida. Su madre comenzó con un tono dulce, casi como si estuviera preocupada por mí. Sabemos que eres un hombre trabajador y exitoso, y estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado. Pero también nos preocupa que Julia no esté protegida. Esa palabra, protegida, me sonó extraña. Le pedí que aclarara, y su respuesta me dejó sin palabras. Bueno, con el acuerdo prenupcial, ella técnicamente no tiene acceso a lo que has ganado. Y aunque estoy segura de que nunca pasará nada entre ustedes, sería bueno que reconsideraras las cláusulas para que todo sea más equilibrado.
En ese instante lo entendí todo, no les preocupaba Julia, les preocupaba el dinero. El mismo acuerdo que ellos me habían obligado a firmar ahora era un obstáculo, porque significaba que yo tenía el control absoluto de nuestras finanzas. Respiré hondo antes de responder. Entiendo lo que dice, pero ese acuerdo fue idea suya, ¿no? Y creo que Julia y yo estamos bien así. No veo la necesidad de cambiarlo. Su sonrisa desapareció al instante, y su tono pasó de amable a condescendiente. No se trata de ti, cariño. Se trata de Julia. Ella ha sacrificado mucho por este matrimonio. Es lo justo. Esa palabra, sacrificado, me persiguió durante días. ¿Qué había sacrificado Julia exactamente? Ella había elegido no trabajar, había elegido depender de mí económicamente, algo que nunca le reproché. Pero ahora, según sus padres, merecía algo más, simplemente por ser mi esposa. La conversación con mi suegra me dejó con un mal sabor de boca que no pude quitarme durante días. No se lo conté a Julia de inmediato porque no quería armar un conflicto innecesario, pero poco a poco, noté que algo en ella también había cambiado. Empezó a hacer comentarios que antes jamás hubiera dicho. A veces pienso que debería tener más voz en tus decisiones del negocio, soltó una tarde mientras cenábamos. Otras veces dejaba frases sueltas como, si alguna vez pasa algo entre nosotros, te portarías bien conmigo, ¿verdad? Al principio lo tomé como simples comentarios al aire, pero con el tiempo, la frecuencia y el tono se volvieron imposibles de ignorar. Un día decidí sentarme con ella y hablar del tema. Le conté lo que su madre me había propuesto y le pregunté directamente si estaba de acuerdo con eso. Julia se quedó callada por un largo rato, y luego dijo, mis papás solo quieren lo mejor para mí. Y sí, tal vez tengan razón. El acuerdo fue en un contexto diferente. Ahora las cosas han cambiado. Sentí un nudo en el estómago. No podía creer que ella también estuviera pensando en modificar un documento que firmamos con total claridad. Intenté explicarle que no se trataba de egoísmo ni de control, sino de principios. Julia, yo no firmé ese acuerdo pensando en que algún día querría quedarme con todo. Lo firmé para demostrarte que estaba contigo por amor, no por dinero. Si ahora lo cambiamos, sería como borrar todo lo que representó. Ella suspiró, frustrada, no entiendes, no se trata del dinero. Se trata de lo que es justo. Yo dejé mi carrera por ti. Dejé mi trabajo para apoyarte. Y sí, puede que no esté en la oficina contigo todos los días, pero también contribuí a esto. Esa conversación terminó sin una solución clara. Por primera vez en nuestro matrimonio, sentí que estábamos en bandos opuestos. Y lo más preocupante era que, en el fondo, sabía que su cambio no venía de ella, sino de sus padres. Ellos habían sembrado la duda, y ahora esa semilla estaba echando raíces en nuestra relación. A partir de entonces, las discusiones se volvieron más frecuentes. Nunca habíamos sido una pareja que peleara mucho, pero ahora parecía que cualquier conversación terminaba en un debate sobre el prenupcial, el dinero o lo que era justo. Intenté razonar con ella muchas veces. Le recordé que lo que teníamos lo disfrutábamos juntos, que jamás le había negado nada y que si quería emprender un negocio propio, yo la apoyaría sin dudarlo. Incluso le propuse abrirle una empresa con recursos de la compañía, algo que legalmente sería suyo desde el primer día. Pero esa idea no la entusiasmó. No se trata de tener mi propio negocio. Se trata de lo que tú y yo hemos construido. Y quiero que eso sea mío también, respondió con frialdad. Fue en ese momento cuando empecé a ver el panorama completo. No era un tema de amor ni de pareja, era un tema de poder. Sus padres no soportaban la idea de que yo tuviera el control de algo que, según ellos, debía compartirse, aunque el mismo acuerdo que defendían al principio lo impedía. Julia, atrapada entre su lealtad a ellos y su vida conmigo, estaba cayendo en su juego. La situación llegó a tal punto que empezamos a dormir en habitaciones separadas. No era algo que hubiéramos planeado, simplemente ocurrió después de una discusión particularmente intensa. Esa noche, mientras intentaba dormir solo en la habitación de invitados, me di cuenta de que algo se había roto. No era solo el amor, era la confianza. Ya no podía ver a Julia con los mismos ojos. No podía olvidar sus palabras, ni la manera en que defendía a sus padres incluso cuando era evidente que estaban manipulando la situación. Por primera vez desde que nos casamos, pensé que tal vez esto no tenía arreglo.
En medio de esa tensión creciente, tomé una decisión difícil pero necesaria: hablar con un abogado. No porque quisiera iniciar un divorcio, todavía no había llegado a ese punto, sino porque necesitaba entender exactamente qué implicaba el acuerdo prenupcial y cómo podía protegerme si las cosas se salían de control. El abogado fue claro: mientras el documento se mantenga como está, ninguna de las dos partes puede reclamar bienes que no estén a su nombre. Si usted creó su empresa después del matrimonio y está registrada a su nombre, legalmente le pertenece solo a usted. Sus palabras me tranquilizaron y, al mismo tiempo, me entristecieron. No porque quisiera ocultarle nada a Julia, sino porque ahora tenía que pensar en protegerme de la persona con la que había planeado compartir mi vida. El abogado también me advirtió sobre un detalle importante: si modifica el acuerdo o firma cualquier documento que le otorgue derechos sobre la empresa o sus bienes, ella podría reclamar una parte significativa en caso de divorcio. Esa conversación cambió mi manera de ver todo. Empecé a ser más cuidadoso con mis decisiones financieras, a separar mis cuentas personales de las de la empresa y a documentar cada movimiento. Por supuesto, Julia notó el cambio y no tardó en confrontarme. «¿Ahora me escondes cosas?», me preguntó con tono acusador. Intenté explicarle que solo estaba organizando mejor mis finanzas, pero ella no lo creyó. «Esto no es organización. Esto es desconfianza», dijo antes de irse dando un portazo. Tenía razón. Era desconfianza. Pero ya no podía evitarlo. Cuando la persona que más amas empieza a cuestionar tus intenciones, a presionarte para que cedas en algo que era claro desde el principio, es imposible seguir actuando con ingenuidad. Era evidente que el amor que nos unía estaba siendo contaminado por la ambición de terceros. La gota que colmó el vaso llegó en una tarde de domingo, durante una reunión familiar que Julia organizó sin consultarme. Pensé que sería un almuerzo casual, pero al llegar, me encontré con sus padres, sus dos tíos y hasta un primo abogado que nunca había visto en mi vida. El ambiente estaba cargado desde el principio, y no tardé en entender por qué. Después del postre, su padre tomó la palabra con un tono solemne: «Queremos hablar de algo importante por el bien de Julia y de este matrimonio». Julia me miró nerviosa, como si supiera que lo que venía no me gustaría. Su padre continuó: «Sabemos que tienes una empresa exitosa y que has trabajado duro, pero también sabemos que Julia ha estado a tu lado desde el principio. Creemos que lo justo es que figure legalmente en parte de ese patrimonio. No queremos problemas en el futuro, solo seguridad». Intenté mantener la calma y respondí con educación, aunque por dentro hervía de rabia: «Aprecio su preocupación, pero el acuerdo que firmamos establece claramente las condiciones. Y ambos estuvimos de acuerdo». Su madre intervino enseguida: «Ese acuerdo fue un error. Se firmó bajo otras circunstancias, cuando tú no tenías nada. Ahora la situación es diferente y sería sabio reconsiderarlo». En ese momento comprendí que no se trataba de una conversación, sino de una emboscada. Miré a Julia esperando que saliera en mi defensa, pero permaneció en silencio. Eso dolió más que cualquier palabra. Me puse de pie y, con la voz temblorosa pero firme, dije: «No voy a cambiar el acuerdo. No por presión, y menos en una reunión como esta. Si Julia tiene algo que decir, prefiero hablarlo a solas con ella». Y me fui. Esa noche dormí en un hotel. No quería volver a casa con la cabeza llena de rabia y decepción. Sentí que la mujer con la que había planeado mi vida ya no era la misma. O quizás nunca la había conocido del todo. Los días siguientes fueron un infierno. Julia me llamó varias veces, pero ignoré sus llamadas hasta que decidí regresar a casa. Cuando llegué, estaba esperándome en la sala, con los ojos hinchados de tanto llorar. «No quería que se saliera de control», dijo apenas crucé la puerta. «Mis papás solo querían hablar, yo no sabía que iban a decir todo eso». No le creí. Sabía perfectamente lo que iban a decir. Su silencio en aquella mesa fue la prueba más clara de que estaba de acuerdo. Le dije que necesitaba espacio, que no podía seguir con la relación si ella no respetaba los límites. «No es cuestión de límites», replicó llorando. «Es cuestión de justicia. Yo también tengo derecho a lo que hemos construido». Fue la primera vez que dijo esa frase de forma directa, y dolió como un golpe en el pecho. «No, Julia», respondí con voz temblorosa. «Lo que hemos construido como pareja lo compartimos. Esta casa, los viajes, la vida que tenemos, todo eso lo hacemos juntos.
Pero el negocio lo construí yo desde cero. Con mis manos, mis noches sin dormir, mis riesgos. Tú elegiste no participar en eso, y eso está bien, pero no puedes exigir ser dueña de algo en lo que nunca pusiste nada. Mis palabras la hirieron, lo vi en sus ojos. Pero también eran verdad. Esa noche dormimos en la misma casa, pero en mundos diferentes. Los días siguientes apenas cruzamos palabra. Hasta que un día, al regresar del trabajo, encontré una carta en la mesa del comedor. Era breve, directa y devastadora: necesito tiempo para pensar. Me voy a casa de mis padres por un tiempo. No lloré. No grité. Solo me senté en silencio, con la carta en la mano, y sentí como algo dentro de mí se apagaba. El amor que alguna vez fue suficiente ya no lo era. Y lo peor de todo era que no sabía si alguna vez podría serlo de nuevo. El silencio de la casa después de que Julia se fue era ensordecedor. Cada rincón parecía recordarme su risa, su voz, su presencia. Y sin embargo, había una parte de mí que se sentía extrañamente aliviada. Era como si, por primera vez en meses, pudiera respirar sin el peso de las expectativas ajenas. Pasé los primeros días enfocándome únicamente en el trabajo. Me sumergí por completo en la empresa, asistí a reuniones, cerré acuerdos importantes. En cierta forma, usé el éxito profesional como un escudo para protegerme del caos emocional que estaba viviendo. Sin embargo, las noches eran otra historia. En la soledad del dormitorio, mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Había hecho bien en negarme a modificar el acuerdo? ¿Estaba siendo egoísta o simplemente protegiéndome? Y, sobre todo, ¿realmente quedaba algo que salvar entre Julia y yo? Intenté llamarla un par de veces, pero nunca respondió. Los mensajes quedaban en visto o sin abrir. La única noticia que tuve de ella fue a través de un amigo en común, quien mencionó casualmente que Julia había estado saliendo mucho con su madre y que incluso había consultado a un abogado. Aquello me hizo entrar en pánico. ¿Iba a demandarme? ¿Iba a intentar invalidar el acuerdo prenupcial? No lo sabía, y la incertidumbre era peor que cualquier respuesta concreta. Fue entonces cuando decidí no quedarme de brazos cruzados. Llamé nuevamente a mi abogado y le conté todo lo que estaba ocurriendo. Él me escuchó en silencio y luego me dijo algo que marcó un antes y un después: tienes que estar preparado para cualquier escenario. Incluso para un divorcio. Aquella palabra, divorcio, retumbó en mi cabeza como un trueno. No quería creer que habíamos llegado tan lejos, pero en el fondo sabía que, si Julia estaba tomando asesoría legal, ya no se trataba de una simple pelea matrimonial. Era una guerra que se estaba gestando en silencio. 2 semanas después, Julia apareció sin previo aviso. Llegó con una expresión seria, muy distinta a la mujer que solía llenar la casa con su alegría. Nos sentamos en la sala sin saber por dónde empezar. El silencio fue incómodo y largo hasta que ella habló. He estado pensando mucho en todo esto, comenzó con voz temblorosa. Y creo que lo mejor es que nos separemos por un tiempo. Tal vez así podamos entender qué queremos realmente. No supe qué decir. Por un lado, me dolía escuchar esas palabras, por otro, ya lo había presentido. Le pregunté si estaba segura de que eso era lo que quería. No lo sé, respondió. Pero tampoco puedo seguir sintiéndome como una extraña en mi propio matrimonio. Esa frase me atravesó el pecho. Le pregunté si tenía intención de iniciar un proceso legal, y su respuesta fue ambigua: no por ahora. Solo necesito espacio. Acordamos que ella se quedaría en casa de sus padres mientras decidíamos qué hacer. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo te amé de verdad, dijo, como si ya estuviera despidiéndose. Y luego se fue. Esa noche fue la más larga de mi vida. Caminé por la casa vacía durante horas, tocando cada objeto que habíamos elegido juntos, cada rincón que habíamos llenado con sueños. No sabía si llorar, gritar o simplemente dejarme caer. Lo único que tenía claro era que el matrimonio que alguna vez imaginé se desmoronaba poco a poco, y yo era impotente para detenerlo. En medio de ese torbellino emocional, recordé las palabras de mi abogado y decidí tomar una decisión que cambiaría el curso de todo. Si Julia quería espacio, se lo daría, pero también protegería todo lo que había construido. Pasaron varias semanas sin que supiera mucho de Julia. A veces pensaba en llamarla, pero luego recordaba la frialdad de sus últimas palabras y desistía.
Fue en medio de ese silencio que me lancé de lleno a un nuevo proyecto: expandir mi empresa al extranjero. Era un sueño que había pospuesto durante mucho tiempo por temas personales, pero ahora, sin nadie que me atara emocionalmente, decidí que era el momento. El proceso fue extenuante, pero también liberador. Viajé, conocí gente nueva, cerré acuerdos importantes y, poco a poco, sentí que recuperaba el control de mi vida. Sin embargo, en lo más profundo de mí, el dolor seguía ahí, latente. Por las noches me preguntaba si Julia pensaba en mí, si también le estaba doliendo todo esto o si, por el contrario, ya había decidido seguir adelante. Esa duda se resolvió de la manera más inesperada. Un día recibí una notificación legal. Julia había iniciado un proceso para impugnar el acuerdo prenupcial. Mi mundo se detuvo. El documento que había sido el símbolo de nuestra confianza, que había firmado por amor, ahora era el blanco de una batalla legal. De inmediato llamé a mi abogado, quien revisó los papeles con detenimiento. Está intentando argumentar que firmó el acuerdo bajo presión emocional y sin entender completamente las implicaciones legales, me explicó. Me quedé sin palabras. Julia no solo estaba cuestionando el acuerdo, sino que básicamente me estaba acusando de manipularla. Era una mentira descarada. Habíamos tenido semanas de conversaciones sobre el tema antes de firmarlo, y ella incluso había llevado el documento a revisar con un abogado propio. Aún así, el simple hecho de que estuviera intentando invalidarlo significaba que la guerra había comenzado oficialmente. Y yo no tenía intención de perder. La batalla legal fue uno de los procesos más desgastantes que he vivido en mi vida. Julia, o mejor dicho, sus padres y su nuevo abogado, intentaron por todos los medios pintar la firma del acuerdo como un acto impulsivo, casi coercitivo. Presentaron correos viejos, mensajes de texto sacados de contexto y hasta testigos que aseguraban que Julia se había sentido presionada por mi insistencia en casarnos rápidamente. Por supuesto, todo era falso o manipulado. Yo tenía pruebas claras de que ella no solo había tenido tiempo para revisar el documento, sino que había consultado con un abogado independiente antes de firmarlo. Mi defensa fue sólida, pero el proceso fue emocionalmente devastador. Cada audiencia era un recordatorio de lo que habíamos perdido, de cómo el amor se había transformado en resentimiento y codicia. Lo peor fue verla a ella, sentada al otro lado de la sala, sin siquiera mirarme. Aquella mujer con la que había compartido años de mi vida ya no estaba allí. En su lugar había alguien que parecía dispuesta a destruirme si eso significaba conseguir lo que quería. Hubo momentos en los que estuve tentado a rendirme, a ofrecerle una parte de mis bienes solo para terminar con todo. Pero cada vez que pensaba en ello, recordaba las noches sin dormir, el esfuerzo, los sacrificios. No podía permitir que alguien que no había estado allí desde el principio se llevara lo que con tanto trabajo había construido. Así que resistí. Semana tras semana, mes tras mes, me mantuve firme en mi decisión. Y, al final, la verdad prevaleció. El juez dictaminó que el acuerdo era válido, que se había firmado de manera voluntaria y con asesoría legal, y que Julia no tenía derecho a reclamar nada que no estuviera a su nombre. Gané. Legalmente, lo había logrado. Pero no sentí ninguna victoria. Solo un enorme vacío. El día que se dictó la sentencia final fue también el día que firmamos los papeles del divorcio. No hubo escenas dramáticas ni lágrimas compartidas. Apenas un intercambio frío de documentos y un adiós sin palabras. Julia no me miró ni una sola vez durante todo el proceso. Cuando salí del juzgado, me senté en el auto durante casi una hora sin poder arrancar. Había ganado la batalla, pero perdido el matrimonio. En las semanas siguientes, intenté retomar mi vida, pero todo se sentía diferente. La casa, antes llena de risas y planes, ahora era un museo de recuerdos dolorosos. Decidí venderla y mudarme a un apartamento más pequeño. Quería empezar de cero, sin fantasmas rondando cada habitación. Con el tiempo, la rutina volvió a tomar forma. Mi empresa siguió creciendo, los proyectos internacionales avanzaron, y en apariencia, mi vida estaba mejor que nunca. Pero cada logro tenía un sabor agridulce. Me preguntaba si todo aquello había valido la pena, si proteger mi patrimonio justificaba perder al amor de mi vida. Y, aunque me costó admitirlo, la respuesta fue sí. No porque el dinero fuera más importante que el amor, sino porque entendí que el verdadero amor no debería exigir sacrificios injustos ni condicionar su permanencia a lo que puedes ofrecer materialmente. Julia eligió el camino de la ambición,
o tal vez fue arrastrada por la influencia de sus padres, pero en cualquier caso, dejó de ser la persona con la que quise compartirlo todo. Hoy, cuando miro hacia atrás, no guardo rencor. Solo una profunda lección: nunca subestimes el poder que otros pueden tener sobre tu relación, y nunca olvides proteger lo que con tanto esfuerzo construiste. Porque, al final, el amor puede terminar, pero las consecuencias de tus decisiones permanecen para siempre. Después del divorcio, mi vida se convirtió en una especie de montaña rusa emocional. Había días en los que me sentía invencible, como si hubiera superado una gran prueba y salido más fuerte. Pero también había noches en las que el peso de la soledad me aplastaba. No era solo la ausencia de Julia lo que dolía, sino la traición silenciosa detrás de todo lo que habíamos vivido. Cada recuerdo feliz se mezclaba con el sabor amargo de cómo terminó todo. Durante meses, evité cualquier tipo de contacto con ella. No quería saber si estaba bien, si había vuelto a trabajar o si seguía viviendo con sus padres. Intentaba convencerme de que era mejor así, que cada uno siguiera su camino. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Un día, mientras asistía a una conferencia de negocios en otra ciudad, la vi. Estaba en el lobby del hotel, hablando con alguien que supuse era un cliente. Me quedé paralizado. Julia lucía diferente, más delgada, más seria, como si el tiempo también hubiera dejado huellas profundas en ella. Dudé en acercarme, pero al final decidí hacerlo. Hola, dije con voz insegura. Ella se giró sorprendida y, por un segundo, pude ver en sus ojos el reflejo del pasado. Hola, respondió en voz baja. Hablamos unos minutos, intercambiamos frases cortas y educadas, como dos desconocidos que comparten un ascensor. Me contó que estaba trabajando en una agencia de marketing y que había decidido reconstruir su carrera desde cero. Yo le hablé un poco de la expansión de mi empresa. La conversación fue cordial, pero distante. No había resentimiento en sus palabras, pero tampoco había cercanía. Fue en ese momento cuando comprendí que, aunque aún existía un hilo invisible que nos unía, ambos habíamos tomado caminos diferentes. Al despedirnos, ella sonrió con tristeza y dijo: «Espero que encuentres la felicidad que mereces». Yo asentí, sin saber qué responder. Esa noche no pude dormir. Volví a sentir esa mezcla de amor y dolor que creía superada. Y sin embargo, también hubo una extraña sensación de cierre, como si ese breve encuentro hubiera sido la última página de un capítulo que por fin podía dejar atrás. El tiempo siguió su curso y, poco a poco, la herida empezó a cicatrizar. Me enfoqué completamente en mi vida profesional. Mi empresa no solo se consolidó en el mercado nacional, sino que también logró abrir filiales en 3 países más. Ese crecimiento me obligó a viajar constantemente, lo que llenaba mis días de nuevas experiencias y personas interesantes. Fue en uno de esos viajes donde conocí a Camila, una mujer con la que, desde el primer momento, la conexión fue natural y genuina. No buscaba reemplazar a Julia ni llenar un vacío, pero Camila apareció en mi vida como un soplo de aire fresco. Era diferente en todos los sentidos, independiente, decidida, con una pasión por su carrera que admiraba profundamente. Empezamos como amigos, compartiendo largas conversaciones sobre nuestros sueños y miedos. Con el tiempo, esa amistad se transformó en algo más. Al principio me resistí. Tenía miedo de repetir los mismos errores, de entregar mi corazón solo para verlo destrozado otra vez. Pero Camila nunca me presionó. Me dio espacio, comprensión y, sobre todo, respeto. Lo que más me sorprendió fue su actitud hacia mi trabajo y mis logros. Nunca intentó involucrarse en mi empresa ni opinar sobre decisiones que no le correspondían. Su apoyo era emocional, no interesado. Esa diferencia, aunque sutil, lo cambiaba todo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía amar sin miedo. No porque no existiera el riesgo de sufrir, sino porque había aprendido a poner límites y a protegerme sin dejar de ser vulnerable. Con Camila, el amor no era una lucha de poder ni una negociación constante. Era simplemente amor. A pesar de mi nueva relación, el pasado seguía apareciendo de vez en cuando, como un fantasma que se niega a desaparecer del todo. A veces veía el nombre de Julia en artículos de marketing o en redes sociales, y no podía evitar leerlos. Me alegraba saber que le iba bien, aunque al mismo tiempo sentía un nudo en el pecho. En una ocasión, incluso recibí un correo suyo. Era un mensaje breve, casi impersonal,
en el que me felicitaba por un logro empresarial reciente que había salido en la prensa. Dudé en responder, pero al final lo hice. Le agradecí sus palabras y le deseé lo mejor. No hubo más contacto después de eso. Era como si ambos supiéramos que cualquier intento de retomar una amistad sería inútil. Habíamos sido demasiado importantes el uno para el otro como para conformarnos con algo tan superficial. Esa interacción mínima me hizo reflexionar mucho sobre lo que había pasado entre nosotros. Durante mucho tiempo la culpé por dejarse manipular por sus padres, por anteponer el dinero al amor. Pero con el paso de los años, empecé a entender que la historia no era tan simple. Julia también era una víctima de las expectativas que otros pusieron sobre ella. Creció en un entorno donde el dinero era sinónimo de seguridad, y es posible que, en su mente, el acuerdo prenupcial la hiciera sentir vulnerable. No justifico lo que hizo, pero comprenderlo me ayudó a sanar. Ya no guardaba rencor. Y aunque no deseaba volver a verla, tampoco deseaba que le fuera mal. A fin de cuentas, habíamos compartido años hermosos, y eso también merecía ser recordado. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Camila, tuve una conversación que cerró definitivamente ese capítulo de mi vida. Hablábamos del futuro, de nuestros planes y sueños, cuando ella, con su honestidad habitual, me preguntó, ¿volverías a casarte? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio unos segundos antes de responder, creo que sí, pero lo haría de manera diferente. Camila sonrió y me pidió que explicara. Aprendí que el amor no basta. Se necesita confianza, comunicación y, sobre todo, respeto por los límites del otro. No se trata de compartirlo todo sin condiciones, sino de construir juntos sin destruir lo que el otro ya ha construido. Ella asintió y dijo algo que se me quedó grabado, entonces no perdiste, aprendiste. Esa frase me acompañó durante semanas. Era cierto. Durante mucho tiempo había visto mi historia con Julia como un fracaso, pero en realidad había sido una lección invaluable. Aprendí a proteger mis sueños sin sentir culpa, a amar sin perderme a mí mismo, a poner límites sin dejar de ser generoso. Y lo más importante, aprendí que el amor verdadero no exige pruebas constantes ni sacrificios unilaterales. El amor verdadero se basa en la elección diaria de caminar juntos, no en la obligación de compartirlo todo. Esa conversación con Camila fue el punto final que necesitaba. Por primera vez desde mi divorcio, sentí que estaba listo para un nuevo comienzo. No como el hombre herido que alguna vez fui, sino como alguien que había transformado su dolor en sabiduría. Hoy, mientras escribo estas palabras, han pasado ya más de 5 años desde aquel divorcio que en su momento sentí como el fin del mundo. Mi empresa sigue creciendo, ahora con presencia en más de 10 países, y mi vida personal es más plena de lo que jamás imaginé. Camila y yo vivimos juntos desde hace un año, y aunque aún no hemos hablado seriamente de matrimonio, sé que si algún día damos ese paso, lo haremos desde un lugar de confianza mutua y madurez. A veces, en momentos de silencio, pienso en Julia. No con tristeza ni con rencor, sino con una especie de gratitud extraña. Gracias a ella entendí el valor de proteger lo que uno construye. Gracias a ella descubrí la importancia de establecer límites claros desde el principio. Y gracias a esa experiencia aprendí que el amor no debe ser una transacción ni una competencia, sino un espacio donde dos personas se eligen cada día sin condiciones impuestas por otros. Si alguien que está leyendo esto está pasando por una situación similar, solo puedo decirle una cosa: el amor verdadero nunca te pedirá que renuncies a tu dignidad ni a tu esfuerzo. Quien te ama de verdad querrá construir contigo, no apropiarse de lo que ya construiste. A veces, proteger lo tuyo no es egoísmo, es amor propio. Y aunque duele perder a quien creías que estaría a tu lado para siempre, la vida siempre tiene una forma de recompensarte con algo mejor cuando aprendes la lección. Hoy puedo decir, sin duda alguna, que no solo sobreviví a esa tormenta, también me convertí en alguien más fuerte, más sabio y más libre. La vida tiene una manera curiosa de sanar incluso las heridas más profundas. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que todo aquello que creí un final devastador fue, en realidad, el inicio de una versión más fuerte de mí mismo. Ya no era el hombre que temía ser traicionado o que dudaba de su propio valor. Ahora sabía con certeza lo que merecía y, sobre todo, lo que estaba dispuesto a dar. Mirando atrás, cada lágrima, cada noche de insomnio, cada conversación dolorosa con Julia y con sus padres, habían sido ladrillos en la construcción de mi nueva vida.
No me avergonzaba de haber amado profundamente, aunque ese amor no hubiera durado. Al contrario, me enorgullecía de haberlo dado todo sin perderme a mí mismo en el proceso. Había comprendido que el fracaso no estaba en el hecho de que una relación terminara, sino en permitir que esa ruptura definiera mi futuro. Y yo decidí que no lo haría. Aprendí que no se trata de olvidar lo que pasó, sino de aceptar que cada experiencia, incluso las dolorosas, tienen un propósito en nuestro crecimiento. Ahora, cuando pienso en mi historia con Julia, no lo hago con tristeza ni con rencor, sino con una profunda gratitud por todo lo que me enseñó sobre el amor, la confianza y el respeto propio. Una tarde cualquiera, mientras tomaba un café en la terraza de mi casa, recibí un mensaje inesperado. Era de Julia. No nos habíamos escrito en más de 2 años, así que verla aparecer en la pantalla fue una sorpresa. El mensaje decía simplemente, gracias por todo. Espero que estés bien. Me quedé mirando esas palabras durante minutos, sin saber cómo responder. Podría haber ignorado el mensaje, pero decidí contestar. Gracias a ti también. Te deseo lo mejor. Fue un intercambio breve, pero suficiente. No había necesidad de revivir el pasado ni de abrir viejas heridas. Aquello fue más bien un cierre definitivo, una especie de paz silenciosa que ambos necesitábamos. Y aunque nunca volvimos a hablar después de ese día, su mensaje fue un recordatorio de que incluso las relaciones que terminan mal pueden dejar un legado de respeto mutuo. A veces, el perdón no se trata de volver a conectar, sino de liberar el peso que ambos cargaban. Al cerrar esa conversación, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Por fin, todo estaba en su lugar. Julia pertenecía a un capítulo hermoso pero terminado de mi vida, y yo estaba listo para escribir muchos otros capítulos nuevos. Ese proceso de sanar y avanzar me llevó a valorar aún más lo que tenía con Camila. Nuestra relación no estaba exenta de desafíos, pero los enfrentábamos con madurez y honestidad. Aprendí que el amor no siempre tiene que ser tormentoso para ser real, puede ser tranquilo, constante y profundo sin dejar de ser apasionante. Camila y yo empezamos a construir sueños juntos, viajes, proyectos, incluso hablamos de fundar una organización benéfica que apoyara a emprendedores que, como yo en su momento, comenzaron desde cero. Me emocionaba la idea de compartir mi éxito con otros y de convertir mis experiencias, las buenas y las malas, en herramientas para ayudar. Cada paso que dábamos juntos reafirmaba mi convicción de que el verdadero amor no limita, sino que impulsa. Y cada día, al despertar y verla a mi lado, me sentía agradecido por no haberme rendido cuando todo parecía perdido. Entendí que, a veces, la vida te quita algo no para castigarte, sino para dejar espacio a algo mucho mejor. Si no hubiera pasado por el dolor con Julia, tal vez nunca habría estado preparado para valorar la paz y la complicidad que ahora tengo con Camila. A menudo, cuando doy charlas a jóvenes emprendedores, comparto parte de esta historia. No lo hago desde el resentimiento, sino desde la intención de enseñarles algo que a mí me costó años entender. El éxito no solo se trata de cifras o logros materiales, sino también de la capacidad de mantenerte fiel a ti mismo incluso cuando el mundo te exige lo contrario. Les hablo del valor de proteger lo que uno construye, no por desconfianza, sino por respeto al esfuerzo invertido. Les digo que el amor sano no debería convertir tus logros en moneda de cambio, y que quien te ama de verdad celebrará tus triunfos sin querer apropiarse de ellos. A veces veo en sus ojos el mismo idealismo que yo tenía cuando conocí a Julia, y no puedo evitar sonreír. No intento quitarles la ilusión del amor, solo recordarles que amar no significa perderse. Porque si entregas todo lo que eres sin dejar nada para ti, cuando el amor se va, te quedas vacío. Y nadie debería quedar vacío por amar. El amor verdadero no te despoja, te complementa, te impulsa, te hace crecer. Hoy, al mirar mi vida, puedo decir con absoluta certeza que no cambiaría nada. Ni el dolor, ni la traición, ni las noches de llanto. Todo eso fue necesario para llegar hasta aquí, para convertirme en la persona que soy. Aprendí que la felicidad no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en aprender de él. Aprendí que proteger lo que amas no es egoísmo, es sabiduría. Y, sobre todo, aprendí que cada final esconde un nuevo comienzo. Si estás leyendo esto y sientes que el mundo se derrumba porque alguien a quien amabas te falló, quiero que sepas que no estás solo. El dolor pasará, la herida sanará, y un día mirarás atrás y entenderás que todo tenía un propósito. Ese día te darás cuenta de que no perdiste nada,
Ganaste experiencia, fortaleza y una versión mejor de ti mismo. Y cuando llegue el verdadero amor, sabrás recibirlo sin miedo, con el corazón abierto, pero también con el respeto que mereces. Porque al final, no se trata solo de encontrar a alguien que te ame, sino de amarte tanto a ti mismo que jamás permitas que nadie vuelva a poner en duda tu valor. Y esa, sin duda, es la lección más importante que esta historia me dejó.